Hola amores, vamos con la segunda parte de la camiseta que ya empezamos en el vídeo anterior. Si no lo habéis visto, os dejo el enlace del primer vídeo en la cajita de información, en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Pues allá vamos. Bien, pues aquí nos quedamos. Ya he llegado hasta la sisa, ya he hecho los dibujos y 6 vueltas más. Y ahora lo que yo he hecho en la sisa es aumentar 6 puntos. 3 puntos para darle un poquito más de caída, que ya ves, es una miseria. Tú puedes aumentar más puntos si lo quieres con la manga más baja. Y 3 puntos para el I-cord, que también estos 3 puntos para el I-cord, si tú no quieres hacer un I-cord, pues entonces puedes hacer un punto bobo, un poquito de elástico, en fin, lo que te apetezca. Esta vez los voy a trabajar normal hasta que aumente en el otro lado. De momento hago estos 6 puntos y ahora me voy hasta el otro lado y aumentaré también 6. Bueno, pues aquí al final de la vuelta, igual que he hecho al principio, voy a aumentar 6 puntos. Así. Esta vuelta también la voy a hacer normal, trabajando estos 6 puntos al revés. Y ahora a partir de aquí ya he hecho tejido liso, pero si queréis continuar con las franjas, ningún problema, o con otro punto, en fin, esto ya va a gusto. Estos puntos cuando se montan y te toca al revés es un poco rollo. Se pueden trabajar al derecho, porque al final aquí habrá una costura y no sé por qué me estoy complicando de trabajarlos al revés, pero bueno, ahora ya está. Pues ya estoy terminando esta vuelta del revés. Y lo que tenemos que hacer para hacer el I-cord es muy fácil. Solamente tenemos que pasar los 3 últimos puntos sin tejer. Cuando nos quedan 3 puntos en la aguja, los pasamos sin tejer con el hilo arriba cuando estamos trabajando por el revés, para que nos venga bien cuando trabajemos por el derecho. Entonces, con el derecho, cuando trabajamos estos 3 puntos y el hilo tira hacia aquí, es cuando se forma el cordoncito este del borde. Y ahora cuando llegamos al final de la vuelta del derecho, pues hacemos lo mismo. Pasamos los 3 puntos y los trabajamos por el revés. Y aquí pues igual, cuando nos quedan 3 puntos para el final, estos 3 con el hilo atrás, 1, 2 y 3. Y ahora por el revés, como el hilo está aquí en medio al principio, pues es lo que hace el cordoncito.
Ahora todavía no se ve porque es muy poquito, pero bueno, a ver, os lo enseño. ¿Veis? Así. Que igualmente seguramente se va a voltear por él mismo, porque esto no hay quien lo controle. Pero bueno, veremos si con el bloqueo, la planchadita o lo que sea, pues esto logramos que se mantenga bien. Pues ahora voy a seguir así igualmente con este icon hasta donde yo quiero hacer el escote. O sea que cuando tenga la suficiente altura de escote nos vemos y os digo cómo lo he calculado y los menguados que hay que hacer y todo. Bueno, antes de empezar el escote os quiero enseñar cómo lo he calculado, aunque tenéis los vídeos para calcular el escote redondo, que también os dejaré el enlace en la descripción. Como ya os dije en el vídeo anterior, todos los enlaces que crea que os puedan venir bien os lo voy a dejar en la cajita de información o de descripción del vídeo. Cada uno le llama como quiere, pero que está justo debajo del vídeo. Bien, pues empezamos por la espalda, porque yo ya la tenía hecha y no está grabada, pero no importa en absoluto, porque os explico que yo lo que he hecho al terminar el largo de la sisa, que a mí me gustaba, que yo tengo unos 20 centímetros, lo que he hecho es dejar los puntos que quería para el cuello, para el escote, en un hilo, porque todavía no sé cómo voy a pulir este cuello, y cerrar los hombros en 3 veces. He dejado aquí 53 puntos en mi caso y he cerrado en 3 veces los que me quedaban para el hombro. Ha sido 17 puntos, 17 puntos y 18 puntos, porque en el hombro tenía 52 puntos. Sí, casi he hecho 3 partes. Y esto me ha llevado pues 6 vueltas, 2 vueltas, 4 vueltas y 6 vueltas. De todas formas, esto no os preocupéis porque en el delantero también lo vamos a hacer, o sea que ya os lo voy a explicar cómo lo he hecho, ¿sí? Pues ahora lo que faltaba era saber el alto de escote. El alto de escote, yo he puesto aquí un señal, son 34 vueltas. Y os digo en centímetros, más o menos, son 10 centímetros. No es mucho, pero como el escote es muy ancho, pues esto hace que el escote tienda a bajar, entonces ya va a ser suficiente, ¿sí? Pues aquí tenemos el escote. Yo me había traído un boli, voy a acercar un poco, así. Ahí, ¿veis? Aquí para el escote he dejado 53, ¿veis? Y lo que os decía. Y aquí he cerrado 17, 17 y 18, que son los 52, 34, 44, los 52 que tenía. Porque también tenemos que contar que aquí hemos aumentado estos 6. Por lo tanto, aquí están incluidos, no son 145, sino que son 12 más. Bueno, el caso es que yo aquí prácticamente he hecho 3 partes. Una para el escote y otra para los hombros. Pero en fin, esto, según la lana que estéis usando y todo, va a ser diferente. Pero ya os digo, tenéis el curso del escote. Y si no más o menos, pues depende de el ancho de escote que queráis. Siempre hay que contar que luego esto lo vamos a pulir. Va a encoger un poco, pero también hay que contar que los escotes pues siempre dan y luego tenemos un disgusto porque nos van enormes. O sea que teniendo esto en cuenta, que esto, ¿cómo lo sé? Bueno, pues un poco también lo hace la experiencia, ¿no? De pues haber hecho jerseys, haberse equivocado, porque yo también me equivoco, pero el pacto es que si me equivoco lo voy a deshacer y lo voy a volver a hacer, no hay otra, porque incluso si sigues un patrón de pago, un patrón que hayas comprado, pues muchas veces hay que deshacer porque te das cuenta de que sí,
hasta esta talla me va bien hasta debajo del pecho, pero luego yo necesito más ancho, ¿eh? Entonces a veces pues hay que deshacer, o te das cuenta de que, bueno, tú lo habías visto en la foto, te parecía más escotada y ahora resulta que te cierra demasiado o al revés. Esto es así, no es una ciencia exacta, ¿sí? Bueno, entonces ahora tengo que repartir estos menguados. Los puedo repartir de muchas formas, como yo quiera, si lo quiero más cuadradito, si lo quiero más definido, como yo quiera. Yo de la forma que lo he hecho es que como los números son impares, yo aquí en el centro voy a cerrar 17 puntos. Más o menos, ¿por qué? Pues porque he contado lo que son 17 puntos y me parece bien. Son, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Voy a tener unos 6 centímetros y medio o así en el centro, pues ya me parece bien. ¿Sí? Luego también pensemos que la forma que le vamos a dar al cuello tampoco es la tan definitiva, porque lo que define luego es el pulido. Si se lo vamos a hacer, pues ya nos redondea un poquito más el tema o nos lo define un poco más. ¿Sí? Entonces yo voy a cerrar 17 puntos centrales. Si a 53 le restamos 17, nos quedan 38. Ay, mentira. 36. Quiere decir que tenemos que cerrar 18 más a cada lado. 18 y 18. ¿Y cómo lo he repartido? Pues bueno, pues como me ha parecido también. Como decía un día una amiga, ¿y así porque te da la gana? Pues mira, sí, así porque me ha parecido bien. Lo podía haber repartido de muchas formas. Podía haber repartido estos 18 en 9 y 9 y luego seguir recto, con lo que el escote me hubiera quedado más cuadradito, en fin. Pero yo lo he repartido 3, 2 y 10 veces 1. 10 por 1. ¿Vale? Entonces, quiere decir que ahora cerraré los 17 puntos centrales, haré un lado que cerraré 3, 3, 2, 10 veces 1. ¿Y esto cuántas vueltas son? Pues estos son 2 vueltas, 4, 6, 8 y 20, 28. Llegaré hasta 6 vueltas antes del final, que podría haber llegado hasta muchas más vueltas antes, o sea, no pasa nada. Pero a mí me quedarán las 6 vueltas para cerrar el hombro y ya está, y ya habré llegado arriba. Bueno, esta es la teoría. La práctica en el próximo vídeo. Lo voy a dejar aquí porque la verdad es que los vídeos de tejido se tienen que editar muchísimo, porque claro, no puedo estar aquí dando todas las vueltas de 145 puntos, ya lo entendéis, ¿no? Entonces yo ahora prefiero hacer vídeos más cortos, tener menos trozo para editar, y os lo voy subiendo pues cuando van estando, o sea, cada un día o cada 2 días o tal y tal, al menos cuando son piezas grandes. Es diferente si un día os enseño un punto, un cierre, un lo que sea, pero esto sí, porque luego se me hace muy pesado, hay muchos trozos de vídeo, bueno, y en estos momentos como que me concentro mejor así en cachitos pequeños, ¿de acuerdo? Pues nada, de hecho ya tienes para tejer las dos partes, tanto el delantero como la espalda, hasta 34 vueltas antes de llegar al final. Por si quieres dejar la espalda para que te enseñe a cerrar los hombros, que si no ya puedes tirar para arriba. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias por acompañarme, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!